Bien, buenas tardes a todos por venir. Es la última jornada de este encuentro, de este seminario que diseñamos para poder empezar a hablar de lo que es la economía en la cultura. Desde una experiencia bien particular, lo que nosotros voy a tratar de compartir con ustedes son varios conocimientos a propósito de las experiencias que hemos intentado hacer desde el Estado de Chile para el desarrollo del fomento cultural con foco en la economía. Uno de los primeros trabajos que pudimos, y esta experiencia nace a partir de la inserción de Corfo en el mundo del audiovisual, ¿ya? Ustedes bien saben que Corfo tiene un rol bastante importante en el desarrollo y en el fomento del sector audiovisual en Chile. Ese programa que tuve la suerte de diseñar y poder dirigir nos dio la posibilidad de poder insertar dentro del Estado una mirada distinta al desarrollo cultural que tenía que ver con cómo un sector como el cine se podía convertir en una industria interesante que pudiera hacer un aporte a la economía nacional. Y en ese intertanto, le estoy hablando desde el año 99, ¿no?, que existe el programa de fomento al cine y la industria audiovisual desde Corfo, nos propusimos derechamente el empezar a observar el comportamiento de la intervención del Estado a través del Ministerio de Economía y ver desde ahí cuál era la mejor experiencia aplicable que pudiera tener en el sector del audiovisual, en ese caso. En paralelo, empezamos a armar los equipos profesionales que empezaron a pensar y empezamos a pensar de qué manera esta experiencia que estaba convirtiéndose en una muy buena práctica, que de hecho, a Dios gracias, en el fondo ha funcionado todo muy bien, porque el cine chileno hoy tiene un posicionamiento internacional bien importante, y hoy es la necesidad en Chile de empezar a formar la audiencia para poder empezar a apreciar no solo cine chileno, sino que el cine latinoamericano, iberoamericano. Entonces, en su minuto empezamos a organizar que si esta experiencia ocurría en cine, ¿qué pasaría si esta experiencia se replica en artes escénicas, o en libro, o en música, o en artesanía? Y que si somos diversos, como tenemos un territorio tan rico en riqueza geográfica y etnográfica, creemos que a lo mejor hasta las regiones, cada una de ellas podía empezar a descubrir su propia riqueza en el mundo de la cultura y ver desde ahí cómo se podría empezar a potenciar el trabajo desde las regiones, tomando como base hoy un intangible que tiene muchísimo valor, que es la creatividad y lo más importante, el aporte al desarrollo de la identidad cultural. Entonces, desde ahí comenzamos a hacer varios estudios en Chile, que es la antesala de lo que nosotros comenzamos después a estudiar bien en serio. Entonces, se los cito como un poco de preámbulo, bien a modo de introducción, porque va a ser importante desde ahí ir comprendiendo lo que hemos hecho y todo lo que nos podría faltar por hacer. La presentación que preparé tiene su principal fuente en dos organizaciones. Una a nivel internacional, que es la UNTAC, ¿no?, las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, que ya comienza a generar muchísimo aporte en materia de economía creativa. Empiezan a aparecer los primeros economistas en el mundo que empiezan a hablar en propiedad del tema de la economía creativa, como considerando los aportes culturales que tiene. Y por otro lado, el programa Santiago Creativo de Corfo, que es el programa que hoy existe, al menos al alero del Ministerio de Economía en Santiago, para poder hacerse cargo de los contenidos que tiene el desarrollo de la economía creativa. Es uno de los primeros programas formales que tenemos en Chile para el fomento de la economía creativa como tal. Vamos a hablar un poquito de contexto internacional, un poquito de la economía creativa en el desarrollo, la economía creativa en el mercado mundial, las estrategias para optimizar el potencial de la economía creativa y, por último, la economía creativa en Chile, si acaso esto es un sueño posible. Pues bien, habrá que decir que una de las primeras cosas a tener en cuenta o en consideración en la situación actual en la que estamos
hoy en el mundo. El mundo hoy está viviendo cambios bastante importantes y uno tiene que ver con la turbulencia y el naufragio, ¿no?, de los mercados financieros. Ustedes bien saben, ya se ha demostrado que este tema de la fortaleza de la riqueza o la fortaleza de las economías es bastante cuestionable porque depende mucho de los impactos políticos o bien del movimiento social o del desarrollo social y de las estrategias de cada uno de los países para empezar a desarrollar no solamente individualmente su propia economía, sino que a poder socializar y compartir con otros y a generar alianzas estratégicas para poder mantener los focos de desarrollo económico que cada país ha tenido. Si eso nosotros le damos un zoom o empezamos a mirar al sector de la cultura, por ejemplo, van a haber países que le dan mucho realce al mundo cultural y que es a propósito de una muy buena conformación del desarrollo político y del desarrollo económico, que son las otras partes de un estado de evolución que hace que el país crezca armónicamente. Pues bien, eso hoy en el mundo se ha cuestionado fuertemente a propósito no solamente de las debilidades en los mercados financieros y en las transacciones de la bolsa, sino que las especulaciones que existen y las fallas sistémicas en los distintos estados que han intentado desarrollar fuertemente su economía, se han dado cuenta también de que hay ciertas variables que son unos intangibles, que no han sido estudiados por economistas y que vienen producidos por el mundo cultural, que ha influido fuertemente en esas economías para poder empezar a mover un poquito estas aguas. Al parecer la cultura o el tanto desarrollo cultural y tanto movimiento social ha impactado fuertemente en la economía, cosa tal que ha empezado a mover o movilizar un poquito las aguas del mundo de la economía y por lo tanto comienza esto a dialogar. No hay que olvidar que la economía como ciencia es una ciencia social, ¿ya? Y en tal caso, la cultura es tomada como objeto de estudio de distintas disciplinas que tienen que ver con las ciencias sociales, no solo la economía. Entonces, el primer punto a desmitificar, diría yo, es que la economía con la cultura sí tienen algo que hablar. Ya, o sea, ha sido siempre cuestionado. En los últimos años hemos visto algunos seminarios, algunos financiados por el Estado, ¿no?, en que vienen a tratando de generar a lo mejor un choque de rivalidades entre lo que es la economía y la cultura, si acaso dialogan o no dialogan. Es la misma situación que en un momento determinado, en la década del 90, el mundo vivió cuando se inserta la palabra de gestión cultural como ámbitos de profesionalización del mundo de la cultura. No sé si lo habrán leído o estudiado en algunos textos, pero en la década del 90 en el mundo, ¿no?, fue muy cuestionado el hecho de que existiera una disciplina o profesionales que empezaron a insertar la profesionalización del mundo de la cultura, y en tal caso a la profesionalización del mundo de la cultura se le llamó gestión cultural. ¿Ya? Y hoy, la verdad que lo que más hacemos, no solamente en Chile, sino que en muchas partes del mundo, es cátedras de gestión cultural con foco en territorio, gestión local o regional, o a nivel más macro o sectorial, etcétera. O sea, eso ya no es cuestionable. Hoy estamos viviendo un momento de crecimiento interesante a propósito de eso mismo. Hay una fuerte desaceleración en el crecimiento económico mundial. O sea, eso está provocado, entre otras cosas, por lo siguiente, ¿no?, que el Producto Nacional Bruto, ¿no?, ha bajado un 2,6% en el año 2009, una de las caídas más drásticas que se ha observado en materia de economía global en los últimos 60 años. Hay un tema de disminución global de la inversión directa extranjera, el desempleo global ha aumentado, el comercio internacional ha bajado, el efecto dominó en los mercados en países de desarrollo, ¿no?, en países en desarrollo. Dudas sobre la dirección de las políticas monetarias en Europa ha hecho de que de una u otra manera también los europeos con esto de la crisis estén mirando a países en desarrollo y están tratando entre otras cosas, de generar un proceso migratorio bastante interesante que nosotros lo estamos observando a diario. Por otro lado, en la perspectiva sombría debido a la inestabilidad e incertidumbre y la agravación de desequilibrio entre los ricos y los pobres y la generación, por tanto, de inequidad, hace
confirmar, ¿no?, que la distribución del ingreso, las desigualdades, finalmente se exacerban en momentos de crisis como los que estamos de una u otra manera viviendo en términos de economía mundial. Todos estos temas lo han estudiado desde la ciencia política, se ha estudiado desde la economía, se ha estudiado en algunas disciplinas que tienen que ver con la cultura, apuntan a que son deficiencias del modelo postliberal, ¿no? O sea, el neoliberal o el sistema requiere, al parecer, ciertas revisiones en el mundo, y ahí es donde baja rápidamente a un país como el nuestro, que tiene una economía neoliberal en su conformación, en su desarrollo, y ha basado y hemos jurado, ¿no?, que va a ser el paradigma del desarrollo para las siguientes generaciones, y resulta de que el mundo ya nos está diciendo de que los parámetros de esa economía o de ese modelo económico están siendo fuertemente cuestionados hoy. Por lo tanto, en algún minuto nos va a tocar, más temprano que tarde, también generar una revisión de nuestro propio modelo de desarrollo económico en Chile, ¿ya? Y que de una u otra manera se asocia, si es que tenemos un poquito de sentido de la observación, ya los primeros movimientos sociales que se han instalado en Chile apuntan un poquito a esa dirección. Medio ambiente, educación, salud, envejecimiento prematuro de la sociedad, todo lo que tiene que ver con las políticas de previsión social, en tal caso, todo lo que tiene que ver con la integración, el reconocimiento de los pueblos originarios, etcétera. Son todas cosas que de una u otra manera tienen una incidencia en este modelo económico, están apuntando hacia el modelo económico también como para cuestionamientos. El impacto negativo en el crecimiento y empleo y la calidad de vida es notorio en tal caso en casi todas las partes del mundo. La búsqueda de respuesta para superar la crisis tiene que ver con empezar a ser hábiles y generar un sentido común en cosas que en realidad podrían ser una opción, o al menos permitir vivirla, ¿no? Y en tal caso hay una necesidad de restaurar la ética en la economía. Lo hablábamos la semana pasada a propósito de responsabilidad social empresarial en la clase anterior, en la cual precisamente si en Chile el sector de la cultura no tiene ética, finalmente cualquier gestor cultural puede hacer de ese instrumento cualquier uso al respecto, ¿cierto? Eso fue como más o menos lo que se trató. En tal caso acá, el tema de restaurar la ética en la economía tiene que ver con centrar a las personas que somos las que generamos este valor económico, no los sectores en sí mismos, sino que las personas vamos viviendo y practicando distintas formas de desarrollo económico que harían en tal caso manifestar un código ético que fuera común, ¿ya? No más negocios como de costumbre, o sea, la sandía calada, o en el fondo el resultado de lo que ha resultado en otros países, traerlo como modelo a Chile, en una de esas es muy probable que no funcione por olvidarnos de algo que puede ser de perogrullo, pero en realidad se olvida, que tiene que ver el comportamiento de las personas en un territorio. La identidad, la inclusión social, son temas, palabras que definen el mundo cultural, pero que en realidad se nos olvida al momento de instalar prácticas externas al país y traerlas a Chile. La mejor regulación y mecanismos de monitoreo, esas son cosas que tienen que ver con, veamos qué mecanismos tiene Chile para poder propender al desarrollo cultural armónico y en tal caso una economía armónica. Hoy se están proponiendo, por ejemplo, reformas tributarias importantes. Y en tal caso, cómo las reformas tributarias pueden ponerse al servicio también del desarrollo cultural, podría ser una variable bien interesante en pos al modelo de desarrollo que se quiera instalar a futuro. Por otro lado, mayor consistencia entre las políticas financieras, comerciales y monetarias a nivel mundial. O sea, aquí el hecho de que Chile, por ejemplo, forme parte de la OECD, sin duda obliga al país a tener que tener prácticas de común acuerdo para poder generar, ¿no?, una armonía con los países que forman parte de esa organización. Y en tal caso, país que no cumple es muy probable que pierda su membresía,
¿ya? Y en tal caso va a ser muy importante que cómo vamos equiparando, ¿no? o subiendo los niveles para poder desarrollar una mejor interacción. Mayor coordinación en las acciones anticíclicas, la cooperación global para guiar el proceso de reforma, mirar más allá de la economía con un enfoque más holístico. Son situaciones que se han ido dando provocado un poco por salirse de la inercia de lo habitualmente practicado y tratar de descubrir en las personas otro tipo de formas de cómo convivir. Eso ha sido una clave en varios países desarrollados que han tratado de buscar respuesta a esta crisis que ha estado instalándose y que es fuerte si es que no nos preparamos bien. En tal caso, la economía creativa como disciplina, por cierto, asociado al mundo de la cultura, es un concepto que en los últimos años, en los últimos 8, 10 años, en el mundo ha ganado terreno en el pensamiento económico fuertemente, ¿ya? Porque se ha visto que es una opción factible desde el minuto en que los propios países van asumiendo de que ese intangible es la principal riqueza que tienen, y en tal caso ese intangible le da valor a un territorio, incentiva el desarrollo turístico o bien desarrolla estrategias de alianza con otros países para poder generar intercambio y desde ahí generar necesidad de poder acceder a esos bienes y servicios creativos culturales que se producen en un territorio, todas cosas que en realidad provoca el hecho de observar a estos sectores creativos que forman parte de la cultura y sus procesos de producción de bienes y servicios y el impacto que tienen en este territorio o en otro, ¿ya? Se han ido instalando, por ejemplo, observatorios a lo largo del mundo que tienen que ver con esta disciplina en particular. Se han ido observando los principales aportes y bien se han ido marcando también ciertas vanguardias o tendencias. Se observan las tendencias de lo que podría ocurrir en los próximos 5 o 10 años en este sector. La creatividad, el conocimiento, la innovación y el acceso a la información son potentes motores de crecimiento económico. Cuando un país resuelve invertir, como en el caso de Chile, en la innovación, detrás de la innovación, no hay innovación sin creatividad y por lo tanto detrás de la creatividad eventualmente existen muchas personas vinculadas al mundo de la cultura que hacen su principal aporte. Esas personas que forman parte del mundo de la cultura probablemente inconscientemente no saben que forman parte de estos engranajes de innovación producto de un proceso de formación o de desconocimiento. Pero sin embargo, aparte de eso, es muy interesante que por el otro lado hay ciertos economistas que han ido observando el comportamiento y la evolución de la creatividad en un país para inclusive reinventar ciertos espacios, generar dinámicas de interrelación entre emprendedores culturales, gestores culturales, artistas, cultores, para poder dinamizar la energía creativa que hay en ese territorio. El mundo contemporáneo está dominado cada vez por imágenes, sonidos, textos y símbolos. Todos temas que forman parte de la cultura. Cuando uno, las semanas anteriores en otra clase, recuerdo muy bien que se hablaba como de que se entendía por cultura y aparecen palabras como, por ejemplo, códigos simbólicos, identidad, etcétera. Sí, efectivamente eso es así. Pero en un intangible, cuando se transforma desde la idea en un producto, todo eso está inserto en el producto. Y la gente a lo que accede en una película, en un libro, en un artículo de diseño, en obras de teatro, en expresiones que tienen que ver con una innovación en el mundo de la escena, todo eso tiene que ver no solamente con un efecto que busca el creador. Eso eventualmente puede formar parte de la economía creativa si se pone en valor como corresponde, si se genera una estrategia como corresponde y desde ahí en adelante querer apostar a desarrollarlo en mayor cantidad para poder empezar a abarcar otros espectadores y otras personas que van a ir accediendo a estos bienes y servicios creativos que se producen.
Por lo tanto, muchos creadores no solamente son audiovisualistas, sino que están explorando con la escena, el audiovisual, el sonido, el diseño, y se hace una sola obra, pero donde convergen muchísimos creadores, no solo uno. ¿Ya? La conectividad ha cambiado nuestros estilos de vida y las tendencias de consumo en un mundo globalizado. O sea, de más está decir que los niños hoy están absolutamente conectados ya en la primera infancia con una serie de formas, ¿no?, que tienen que ver con esto de la tecnología, y son los principales, ¿no?, diría yo, consumidores de lo que efectivamente ellos aprenden a acceder, no solamente videojuegos, sino que a explorar páginas web, etcétera. Por lo tanto, en el proceso educativo y en el proceso de formación integral de una persona, el tema de acceder a páginas web o a sensaciones que ofrezca el ciberespacio que tienen que ver con creatividad, también podría estimular a los niños de hoy a poder generar nuevos procesos de búsqueda. La economía, en tal caso creativa, ya está impulsando empleo, comercio e innovación en muchas partes del mundo. Y esa es una realidad que es inevitable a pesar de los cuestionamientos que tenga el mundo cultural respecto al mundo de la economía. Muy distinto es tener una opinión al respecto en materia de cultura y economía a secas que cultura en el sistema neoliberal, cómo se comporta. O sea, yo creo que ahí hay dos cosas que hay que diferenciar muy bien, porque una forma de hacer economía es a través de un sistema neoliberal, pero bien sabemos que hay otras formas de desarrollo económico que son más allá del modelo neoliberal instalado acá. El informe sobre economía creativa del año 2010 de la UNCTAD se hizo también en el año 2008, se hizo 2 veces en forma muy seguida, y aquí ya llama la atención el hecho de que una organización mundial como esta haya hecho 2 informes tan seguidos del aporte del mundo de la economía o de la cultura a la economía del mundo. El primer informe que presenta la perspectiva de las Naciones Unidas sobre el tema se hizo en el año 2008 y eso ustedes pueden acceder a él, está en la página web, en la web de la UNCTAD, y ustedes pueden desde ahí acceder a una serie de información que tiene que ver con el dinamismo que ha tenido el sector cultural en la economía. Ya el dinamismo propiciado, entre otras, por este tipo de instituciones como la UNCTAD o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o la misma UNESCO, o la OMPI en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Hay cuadros conceptuales, institucionales y políticos, es decir, de una u otra manera la economía creativa en aquellos países donde se han convencido de que es un sector poderoso, finalmente han habido políticas públicas que se dictan al respecto. O sea, ¿qué decir en el Reino Unido, por ejemplo? Que no sé si ustedes habrán visto o no el cierre o la inauguración de los Juegos Olímpicos, en los últimos Juegos Olímpicos en Inglaterra, ¿no? Y más allá de que al mero espectador o al simple espectador vea un espectáculo muy entretenido, lo que pone en valor el país como principal oferta tiene que ver con su industria creativa. Y Inglaterra lleva más de 40 años en el desarrollo de políticas sostenidas en materia de industrias creativas y de economía creativa, porque están absolutamente convencidos que el intangible hace de un país mejor, un país desarrollado, que trabaja su intangible permanentemente a través de centros de innovación para la cultura y el arte en todas las disciplinas que existen, innovando, incentivando el intercambio con tecnología y con otras expresiones artísticas. Por lo tanto, forma parte de su ADN político en tal caso, y es así como algunos países en Latinoamérica, observando el modelo australiano o el modelo francés o el modelo inglés, de una u otra manera eso ha ido mutando a tratar de buscar fórmulas en los países en vías de desarrollo. ¿Por qué no? Si en realidad tenemos buenos creadores, tenemos fondos que están financiando eventualmente algunas acciones culturales, ¿por qué no empezar a insertar este tema que podría ayudar inclusive a dinamizar los pequeños pueblos si es que uno se convence de que hay buenos creadores ahí también? La mejor comprensión de los aspectos esenciales de la economía creativa y su dimensión de desarrollo se están leyendo hoy.
y de una u otra manera están apareciendo mucho texto. De hecho, trajimos unos textos que tradujimos al español, una versión de los últimos textos que se produjo en Inglaterra, que tiene que ver con la comprensión del concepto de lo que es la economía creativa, para que podamos ir entendiendo desde ya en Chile por qué nos estamos metiendo fuertemente en este tema, apoyados en parte por toda la fuerza que ha tenido las políticas de cultura en los últimos años. Un análisis comparado con vista a la adopción de políticas de apoyo al sector a nivel nacional e internacional ha sido la práctica recurrente. De hecho, en Chile nosotros, si no hubiéramos estudiado lo que estaba pasando con los sectores creativos en otro lado, no hubiéramos ido por la lógica más fácil, ¿no?, y simplista, que es instalar un programa de fomento al audiovisual como el que instalamos, y luego el del libro, y luego el de la música, y luego el del diseño, el de la arte escénica, el de, no sé, el de artes visuales, el de artesanía, y ninguno seguiría dialogando, sino que todos, la tendencia más fácil en tal caso es generar una política pública con foco en el sector que es artístico o per se, pero en realidad, como no ha sabido potenciar muy bien o generar cruces entre disciplinas artísticas, nosotros vemos con cierta debilidad la estrategia que se ha ido instalando en esa materia, que esperemos que cambie, porque no ayuda, ¿no?, a potenciar los cruces creativos que debiera existir inclusive en las universidades. Ni siquiera los alumnos de las facultades de arte dialogan entre sí, sino que el que estudia danza solamente estudia danza, y el que estudia audiovisual solamente estudia audiovisual, y desde el aula finalmente aparece este bicho del individualismo súper instalado en las personas, que no ayuda al desarrollo ni a la cooperación en el mundo cultural, situación que de una u otra manera, nuevamente vuelvo a decir, es propiciada por el tipo de modelo económico que nosotros tenemos en nuestro país. Pero si nosotros saltamos al lado nomás, a Perú o a Bolivia o a Argentina, nosotros nos vamos a dar cuenta que los mismos actores tienen otras formas de hacer su propia cultura. Y la base fuerte de eso, o el mínimo común en esos países vecinos, es la colaboración. Colaboración que en Chile hoy no está instalada. Otro tema importante es la sensibilización a los gobiernos sobre el potencial socioeconómico y de desarrollo de la economía creativa. Por primera vez están apareciendo los primeros candidatos presidenciales que están hablando de economía creativa en Chile. Ya no están, cuando ustedes bajan o descargan los programas, se supone que dentro de la esfera tienen que uno al menos mirar, ¿no?, cuáles son las nuevas apuestas. Dentro de esas nuevas apuestas aparecen los primeros que están hablando de economía creativa. Ni siquiera de la industria creativa propiamente tal, sino que de la disciplina. Y la disciplina o el objeto de estudio es muy importante, porque eso es lo que se observa, lo que se estudia, lo que se investiga, lo que genera cruces de disciplinas de investigación, lo que genera inclusive estudios de tendencia. Cuando uno dice la economía creativa aporta tanto al Producto Interno Bruto, es porque hay especialistas que han ido mirando el efecto de intervención del mundo de la cultura en la economía. Por lo tanto, desde ahí en adelante, el empezar a insertar el tema más allá de lo discursivo, más allá de que luce muy bien hablar de industria creativa, luce muy bien para un ministro de Cultura empezar a familiarizarse con esos conceptos, en tal caso ya estamos viviendo en una época en que en Chile, con apoyo del Estado, sin apoyo del Estado, aparecen no solamente las primeras fuentes o focos de desarrollo de economía creativa, sino que también las primeras asociaciones gremiales de emprendedores de la industria creativa. Y esos son indicadores interesantes que uno empieza a observar, que en realidad la gente de la cultura, más allá de ser artista o más allá de ser de cultores, están organizando sus propias formas para poder crearse o convertirse en un actor interesante que incida en la economía. La dimensión del desarrollo de la economía creativa tiene, aquí esto solamente lo muestro para poder aclarar los efectos o los múltiples enfoques que tiene este análisis.
Por un lado, por ejemplo, bien sabemos que la cultura es multidisciplinaria y en tal caso me permito citar a la cultura, la educación, el trabajo, el comercio, la tecnología, el turismo, el negocio, la cooperación como principales fuentes que permitirían el desarrollo del dinamismo económico. Sin embargo, en sociedades inclusivas, por ejemplo, el sector público, el privado, las clases sociales, la filantropía, la ONG, las sociedades civiles cobran muchísima importancia en el entorno de la industria creativa. Por otra parte, en lo intertemporal, ¿no?, que tiene que ver con las tradiciones del pasado, el patrimonio, las tecnologías del presente y la mirada de futuro, hace de esta economía creativa algo que esté vivo permanentemente. La economía creativa de hace 20 años atrás es muy distinta a la de ahora y por lo tanto eso forma parte del patrimonio. Prácticas de cómo vivir la experiencia de ir a una sala de cine va cambiando, mutando en base a los tiempos y la gente que antiguamente, nuestros abuelos, que el cine era un lugar obligatorio de encuentro social, hoy dejó de serlo. Y no solamente tiene que ver con que las películas sean buenas o malas, sino que tiene que ver con que la vivencia de estar en una sala de cine cambió a propósito de la innovación en tecnología, el sonido, e inclusive el 3D como otra vivencia a querer ver, está formando otros públicos. Van a haber públicos en el futuro que van a querer ver solamente películas en 3D y no van a ver asumido de que pasó una etapa muy importante del 2D como material fílmico a presenciar. Esas son cosas que tienen que ver con los cambios, las tendencias, etc. La pluralidad, ¿no?, tiene que ver con el patrimonio histórico y étnico, la antropología, la diversidad cultural, que son todas cosas que también abarca la economía creativa. Por otra parte, el tema multidimensional, o sea, la economía creativa hace un aporte, un impacto real a la economía, pero no solamente eso, sino que al ámbito político, social y cultural. Por otro lado, la omnipresencia, ¿no?, de temas como la educación, el trabajo y el entretenimiento son cosas que también incide bastante en el mundo de la economía y por lo tanto cuando empezamos a preguntar por qué tenemos que estar familiarizados con la economía si en realidad yo soy del mundo de la cultura, yo les diría a todas esas personas, bajémonos un poquito de la nube, ¿no?, porque en realidad el mundo cultural ha dialogado siempre con el mundo de la economía. ¿Ya? En tal caso se va a entender, y esta es una definición que convenimos los que hemos ido estudiando, ¿no?, estos temas y se las presento, la UNTAD, ¿no?, da una definición muy clara de lo que es la economía creativa. ¿Qué es economía creativa? La economía creativa tiene el potencial de generar crecimiento, empleo, ingresos de comercio, así de cómo favorecer la inclusión social, la diversidad cultural y el desarrollo humano en un territorio. O sea, aquí hacemos un mix. Es una disciplina que genera empleo, provoca, ¿no?, genera ingresos de comercio, ¿no?, y ante todo genera crecimiento. Desde el intangible, que esa es la gran magia que tiene este sector. O sea, desde una idea, eventualmente yo puedo empezar a trabajarla hasta que la produzco y lo producido eventualmente puede dinamizar y generar crecimiento. Las artesanas, por ejemplo, si uno empezara a observar el proceso de la artesanía en Chile, uno podría decir inclusive de que ellos están haciendo no solamente un rescate patrimonial, sino que están generando crecimiento en el territorio donde están, porque están articulados con la lógica de la política de turismo. Y en el turismo también hay un valor, ¿ya? Y por cierto, no es cualquier economía creativa o cultural, sino que genera la economía creativa inclusión social, la diversidad cultural y el desarrollo humano en un territorio. En tal caso, el objeto de estudio es la economía creativa, como disciplina, ¿no? Esa es la ciencia o el ámbito de estudio de economía aplicada, no es economía general. O sea, que hay un foco exclusivo en el mundo de la cultura y la manifestación o todo lo producido en bienes y servicios constituye lo que es en el territorio la industria creativa.
¿ya? Todo lo producido en un territorio, todo lo que tiene que ver con bienes y servicios creativos, culturales, definidos o no por el autor como si forman parte o no de la industria, y eso tiene que ver con un proceso de educación, de formación, de integración, pero todo lo producido en un territorio eventualmente forma parte de la industria creativa. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros reconocemos que la cadena de valor o la cadena de producción de productos de cine, por ejemplo, era débil en el año 99, porque teníamos 2 generaciones de directores y con 2 generaciones de directores no vamos a constituir una industria, cuando empieza el Estado a invertir fuertemente en contenidos de producción audiovisual, lo que le estamos diciendo es que esa inversión pública es para poder ayudar a la gente del sector audiovisual a ser cineastas. Porque en ese tiempo teníamos solo 2 escuelas de cine en todo el país, y porque en ese tiempo no era tema estudiar audiovisual como lo es hoy, y en ese tiempo no se sabía cómo construir de mejor manera un guión, ni cómo era la especialización del mundo de la dirección, ni de la producción, ni del efecto especial, ni nada de eso. Por lo tanto, desde ahí en adelante el Estado hasta el día de hoy invierte como política pública en producción de obra, series de televisión, cortometrajes, largometrajes, de documental, ficción, documental, les gustarán o no les gustarán, pero en realidad lo que ahí hay es una inversión pública con foco en la cadena productiva. Y en tal caso todo lo producido, aunque la obra sea mucho de exploración, qué sé yo, podría no ser mirado bajo la lupa de la industria creativa. ¿Ya? La esfera de la cultura, nuestra gran esfera de la cultura, acá, es una esfera que está compuesta no solamente por economía. Bien sabemos que esto es más allá de la economía. Está el patrimonio, están los pueblos originarios, está el tema de la audiencia, los espectadores, está el proceso de investigación, está... O sea, cada una de las cosas que se nos ocurran con pensar por el tema del concepto amplio de cultura, finalmente forma parte del sector. Y en tal caso, si nosotros nos quedamos con esa mirada, por cierto vamos a encontrar ciertas discrepancias, porque en realidad no vamos a pretender que el mundo de la economía abarque a todo el sector cultura. Hay cosas que no lo son nomás. Por ejemplo, hoy en la mañana discutíamos fuertemente a propósito de los festivales de cine. Si acaso los festivales de cine son o no de la industria, o por qué los festivales de cine tendrían que hacerse cargo en Chile, de generar un foco de desarrollo industrial, cuando en realidad todos los festivales de cine en el mundo son meras muestras y experiencias o fiestas de la diversidad cultural. No tienen ningún otro propósito de generar una conexión con el público del territorio donde se hace el festival, y desde ahí en adelante uno diría, ¿sabes qué? Bueno, vamos a pasarlo bien en este festival de cine y vamos a mirar la programación y vamos a ir. Pero cuando empiezan a meterse con el tema del work in progress o los trabajos en proceso, como le llaman, para el cine que viene, para el que le falta o el que terminó del rodaje, la película está terminada pero le falta apoyo para distribuirla, nos vamos haciendo cargo desde el festival de lógicas industriales. Y hay algunos que lo tienen y otros que no lo tienen. El Festival de Cine Cannes lo tiene, pero yo tengo mis serias dudas si el Festival de Cine de Casablanca lo debiera tener. Y con mucho cariño y respeto, tiene que ver con que ¿por qué tenemos que exigirle a todos los festivales de cine que hagan un aporte al desarrollo de la industria? No. Hay algunos que sí y otros que no. Y esa decisión no la toma el dueño del festival, sino que en el fondo para eso existen las políticas públicas y para eso existe una coordinación de actores en el territorio para entrar a definir qué tipo de festival queremos en este territorio. ¿Queremos una gran fiesta ciudadana o en realidad queremos aportar al desarrollo de la industria? Y ahí, en tal caso, eso el ejemplo les cuento, solamente para entrar a diferenciar que en un mismo sector podrían haber cosas que inciden en la industria y otras que no.
Y por lo tanto es muy legítimo asumir qué tipo de gestor cultural soy. ¿Soy un gestor cultural que está en esta parte de la esfera o soy un gestor cultural que aporta en esta esfera? O lo más agradable sería, ¿no?, que ya estamos en el año 2013, que empecemos a diferenciar cuando yo, gestor cultural, incido en la industria creativa y cuando no estoy incidiendo en la industria creativa. Porque aquí hay veces que la gente se me pierde, ¿no? Que en realidad me piden ser gestor cultural, pero en realidad yo quiero ayudarle al artista a producir sus productos para poderlos vender. Entonces eres un manager. No soy manager, soy gestor cultural. Y no, pues es que, a ver, no es que, ¿qué haces tú? No, yo represento a músicos. Y este es mi catálogo. ¿Y a dónde quieres ir a representar músicos? No, yo quiero ir a Midem, quiero ir a Bafim, quiero ir a Womex, quiero ir a Sonar. Pero esas son plataformas para el encuentro de la industria. No es que ellos hacen un catálogo de difusión cultural. Ellos no tienen nada que ver con la industria porque ellos no quieren que sus discos se vendan. Y ahí tenemos una realidad compleja, ¿no? Porque el propio gestor cultural no logra diferenciar su ámbito de intervención. Lo cito porque esto es muy común, porque no se estudia o bien porque en realidad no se aclara así con este tipo de ejemplo. Aquí vamos a asumir, ¿no?, sobre todo en esta parte de la esfera de la intervención, que es la primera, ¿no?, las industrias culturales. Esta es la convención que hubo desde el año 90 hasta hace 15 años atrás, ¿no? Desde el año 90 hasta hace 15 años, sí, más o menos, ¿no?, hasta el año 2000, diría yo, año 99 en el mundo, toda la década del 90 estuvo fuertemente dominada, sobre todo América Latina, por el hecho de que se llamaba industrias culturales solo a 3 sectores. A los sectores que desde una misma obra original eran capaces de reproducir y copiar la misma obra. Y eso solo 3 sectores en el mundo de la cultura lo pueden hacer: el libro, la música y el cine. ¿Ya? Yo puedo reproducir exactamente la misma primera obra, la original, y la puedo copiar y multiplicar. Y bajo la lógica del soporte es que el mundo convino, ¿no?, que era, eso era una lógica industrial. Películas a granel, libros a granel, ¿no?, o sea, discos, etcétera. Pero resulta de que empezaron a aparecer en el mundo otras ciudades que a lo mejor su foco no era ni música, ni libro, ni audiovisual, pero sí era otras cosas, como por ejemplo en Nueva York. En Nueva York hay un fuerte foco de arte escénico instalado en Manhattan. Y ustedes me dirán, es que no es industria, pero aporta a la economía. O sea, en Estados Unidos es el segundo sector más importante después de la industria del armamento. El segundo. O sea, está súper claro de que el mundo de la economía en Estados Unidos ha sido, el mundo cultural ha aportado muchísimo, no solamente en eso, sino que en producción de libros, en producción de obras de teatro, danza, música, etcétera. Vivencia, porque cuando uno sabe a lo que va cuando uno va a Nueva York. A vivir, a la experiencia, en la oferta, ¿no?, te seduce. O sea, si tú no vas a ver una obra de jazz o de música o de una comedia musical a Nueva York, intenta ir, porque en realidad es muy difícil que hagan itinerancia, es más fácil ir para allá. Por lo tanto, ellos dijeron, nosotros formamos también parte de la industria, o los cuadros que se venden. Aquellos pintores que resuelven poner a disposición de la venta sus cuadros, esa acción de comercialización forma parte de una industria. ¿Quién la estudia? ¿O se vende en el mercado negro? Yo quiero poner mi cuadro en una galería. O sea, en el galerismo, las grandes galerías de arte tienen súper claro cuál es su línea editorial y en tal caso a quiénes reclutar y a quiénes no. Y cómo el artista podría acceder a una galería es un tema que también importa estudiar.
Entonces empezaron a aparecer otros sectores que, si bien es cierto, no pueden replicar o multicopiar la obra para reproducirla de idéntico tenor. Finalmente, todos esos otros sectores sí también forman parte de una economía o hacen su propia particular economía. Por lo tanto, ellos pidieron también, entre otros, ser estudiados porque hacemos un aporte. Y si nosotros hacemos un aporte, queremos que el presupuesto público sea en proporciones equivalentes al aporte que nosotros hacemos, dicen ellos. Y pues bien, todo lo que está transándose ahora y que tiene un fuerte componente creativo, cultural, a todo eso se le llama economía creativa. Y como ustedes ven, es solo una parte de la cultura, no es toda la cultura. Ni va a pretender nunca la economía creativa copar o aumentar su ámbito de intervención, porque hay disciplinas que lisa y llanamente no pueden nomás. El patrimonio, por ejemplo. ¿Ya? En la clasificación de la UNTAD respecto al tema de las disciplinas que forman parte de la industria creativa, bueno, se citan varias. ¿Ya? Diseño, la media interactiva, los servicios creativos de arquitectura, publicidad, hay gente, se mezcla inclusive hasta lo gastronómico, ¿no? El videojuego, la joyería, los libros, la prensa, las pinturas, la escultura, los monumentos, etcétera. Y la gran gracia de esto es que tiene que ver con un cruce, ¿no? En que no es solamente el sector lo que importa. No es solamente el sector el que importa la política del libro, por ejemplo. No es solamente el sector del libro lo que importa. Lo que importa es cómo articula el sector del libro con otros sectores para poder aumentar mi participación en la esfera global o en el territorio o en la inserción de la apreciación de la lectura, etcétera. Para que nosotros podamos entender este tema, todos los sectores tienen la posibilidad de estar integrados en un sistema. Cuán robusto o no sea la dinámica del sistema tiene que ver con cuán importante es el tema de la economía creativa en el territorio. Y eso lo digo en propiedad porque en el caso de Chile, en algunos sectores es robusto este sistema y en muchos sectores de la cultura la verdad que es bastante flaco el sistema. Incluso hay algunos actores que no se reconocen ser actores del mundo de la economía creativa. El mundo de la economía creativa no solamente está compuesto por emprendedores, ¿ya? O sea, sin ir más lejos, el mundo de la economía creativa está compuesto no solamente por empresas y por ende por infraestructura, ¿no? O empresas de producción o empresas que están focalizadas en la distribución, sino que el mundo de la industria creativa está compuesto también por creativos y la audiencia, por la crítica y los que incentivan el consumo, por otras ventanas de acceso, por la propiedad intelectual en el territorio y por la institucionalidad pública y la infraestructura pública, ¿ya? Que está instalada en el territorio. Desde ahí, cuán dinámico sea en el país o en el territorio o en la región el flujo, ¿no?, de interacciones posibles que se permitan entre actores, eventualmente la gente puede empezar a conseguir más fácilmente objetivos para el cual construir su propio sueño. El emprendedor, por ejemplo, el emprendedor es una persona que está absolutamente convencido que lo único que quiere es vivir haciendo itinerancias de sus propios contenidos de teatro. Así que vámonos al mundo del teatro. Yo quiero vivir haciendo teatro, pero no quiero contratar por obra a distintos actores, sino que quiero formar mi propia compañía y le voy a dar proyección a mi compañía. 5, 10, 15, 20 años, lo que fuere, pero en realidad quiero instalar un movimiento que vaya más allá del financiamiento cultural de los 6 ratones meses que me da el Fondar para poder hacer algo. O sea, porque si me voy por la lógica de las vías del financiamiento, las lógicas del financiamiento público, ustedes lo saben mejor que yo, es que en realidad les financian un proyecto para 6 meses, 8 meses, 10 meses.
Y yo con eso no puedo generar un modelo de subsistencia de mi compañía. Eventualmente lo podría o no considerar, siempre y cuando yo tenga clarísimo que como voy a apostar a generar un modelo, yo voy a empezar a buscar de qué manera mantener el modelo que no sea solo con financiamiento público. Y aquí comienza el peregrinaje del emprendedor, ¿no? ¿Cómo me vinculo con los creativos? ¿Qué tipo de actores son los que necesita mi compañía? ¿Somos los más amigos aunque no seamos tan talentosos? ¿O queremos que sea un mix entre lo talentoso y el que seamos amigos? Porque vamos a vivir juntos 24 horas por un mes en una itinerancia y no quiero que nadie se pelee del grupo, porque en realidad si alguien se pelea o alguien se va del grupo, jode el emprendimiento. Por muy culturosos que seamos o por muy creativos que seamos. ¿Ya? Luego, ¿qué necesito? Que la crítica hable de mi compañía. Hoy, qué buena la compañía que llega, si el crítico comienza a hablar de eso, en mayor propiedad vamos a instalar la marca de la compañía. Pero ¿qué pasa en un país donde no están formados los críticos? ¿O donde no existe crítica? Pregunta, ¿no? Luego, quiero explorar otras ventanas. Voy a grabar mis obras para ver si acaso en el registro audiovisual puede haber una venta eventual de DVD de mis obras. Todas son ventanas posibles para la compañía. Otras formas, inclusive hay algunos que innovan hasta en el formato, ¿no? El teatro cinema, por ejemplo, innova en el formato de cómo vivir el teatro. Por otro lado, la propiedad intelectual. Recién los primeros talleres desde el sector público en el foco en cine sobre propiedad intelectual se empezaron a hacer en Chile en el año 2006-2007. Y las preguntas de grandes destacados de la disciplina del audiovisual era: ¿y existe ley de propiedad en Chile? ¿Ley de propiedad intelectual en Chile? Y yo les decía: sí, señor, desde el año 70 que hay una ley de propiedad intelectual en Chile. Desde el año 1970. Por lo tanto, si grandes próceres de la cultura nacional no sabían que existía una ley de propiedad intelectual, ¿qué queda para algunos gestores culturales que se están formando o que se están insertando en estas redes? Es muy probable que no sepan que hoy se están haciendo actualizaciones y mejora a la ley de propiedad intelectual provocado por todo lo que le estaba hablando: digitalización, transmedia, tecnología, globalización, la crisis mundial, el territorio. O sea, obliga a cuidar la propiedad intelectual que tenemos, o no, o a cuidarla en términos de que si yo me muero, ¿en cuánto tiempo van a soltar mis derechos? Esas son cosas que es importante que un cultor las sepa. Toda la vida más 70 años. ¿Cierto? Y luego el tema del rol de la institucionalidad pública. Porque no es que la institucionalidad sea el mecenas para el mundo de la cultura. O sea, hay formas y formas inclusive de intervenir. A propósito del principio de subsidiariedad del Estado en Chile y a propósito del modelo económico neoliberal, por cierto, tenemos la institucionalidad cultural que teníamos y no nos sorprenda que no pudiéramos tener otra. Porque vamos repartiendo fondos vía concursable y es suficiente. ¿Ya? Modelo que yo cuestiono fuertemente, pero que en realidad tiene que ver con las lógicas de cómo se ha ido conviviendo en este sistema. Por lo tanto, ustedes sacarán sus propias conclusiones de cuán robusto es el sistema en Chile o no, o qué falta para robustecer el sistema. Porque en este mismo análisis aplicado en Argentina, por ejemplo, tenemos una cosa un poquito más robusta. O bien lo que está pasando ahora en Colombia, sin ir más lejos. O sea, en 10 años los colombianos no solamente están haciendo cine, ¿ya?, sino que están incrementando fuertemente sus lógicas de actores que están conviviendo en este sistema. Falta mucho, pero en realidad han avanzado bastante. El potencial de los países en desarrollo de este tema más bien tiene que ver con la creatividad que existe en todas partes del mundo y por lo tanto habrá que asumir, nos guste o no nos guste, que en realidad
seamos ricos, seamos pobres, en países ricos o pobres, creatividad va a existir igual. O sea, es un recurso inagotable. Por otro lado, los países en desarrollo pueden diversificar su economía, integrarse mejor en la economía mundial. También se transforman ideas innovadoras y el conocimiento tradicional en productos artísticos, culturales, de medios o creaciones funcionales. Los obstáculos a la expansión de la economía creativa, falta de capital, de espíritu emprendedor, infraestructura e instituciones, eso es una realidad. Y cuando uno empieza a compararse, hay lugares donde la institucionalidad pública está muy convencida, pero faltan asociaciones gremiales. Por ejemplo, la otra vez queríamos iniciar un proceso de internacionalización del arte escénico en Chile, pero bueno, ¿con quién si no hay ni siquiera asociaciones gremiales del emprendimiento vinculado al arte escénico? No es SIDARTE, el sindicato de actores, que está en torno a lo individual, al actor. No es la Corporación Chile Actores que está defendiendo los derechos del actor o de la actriz, ¿no? Aquí no hay, habiendo muchísimas compañías, ¿cómo no se le ha ocurrido armar una asociación gremial de compañías de teatro o de compañías de danza? ¿Ya? Y que eventualmente se convierten en un actor relevante para el emprendimiento. Porque esas son las compañías que habría que entrar a proyectar en el tiempo, porque esas compañías no se forman para postular al Fondar. Únicamente. A pesar de la abundancia de talentos creativos y la riqueza de sus recursos naturales, el potencial está subaprovechado. Efectivamente es así, a propósito de que más bien nos queremos meter en esto de que si es consejo ministerio o que si es economía o no es economía cuando nos conviene o cuando no. Yo soy del mundo de la cultura. Porque es fácil saltar de una burbuja a otra, ¿no? Yo soy del mundo de la cultura cuando no quiero nada con la economía, pero como quiero vivir de lo que hago, postulo a la Corfo. Y empiezo es como el comprahuevo esta cuestión, así onda, voy a la Corfo, van a la Corfo, y la Corfo le dice, no, ¿sabe qué? Su proyecto tiene que postular al Consejo Cultura. Van al Consejo Cultura y en el Consejo Cultura le dicen, no, ¿sabe qué? Tu proyecto es de foco de emprendimiento, debieras ir a la Corfo. Y así vamos. ¿Ya? La economía creativa y el mercado mundial. Rápidamente, las características del mercado creativo, en lo que va a partir del año 2000, el sector creativo ha tenido un crecimiento sin precedentes, eso efectivamente es así, produce intangible, hoy alcanza los 424 billones de pesos, de dólares en el mundo. En el año 2005 eso había aumentado a cerca de 600 billones de dólares en el mundo. Produce bienes intangibles de reconocido aporte no solamente a la economía sino que al mundo de la cultura, genera integración cultural y por lo tanto en el fondo esto se los presento como para que nos convenzamos de que existe una nueva oportunidad. Aquí hay una oportunidad, no es hay que dominar estos temas, hay gente que se especializa solo en el mundo cultural, hay otras personas que nos hemos ido especializando más bien en el mundo de la economía con foco en la cultura. Entonces, y podemos convivir fuertemente y no hay proyectos buenos ni proyectos malos, sino que proyectos que realmente sean necesarios, tanto en el mundo del ámbito cultural o en el mundo de la economía creativa. Lo que importa en tal caso es diferenciar o tener muy claro cuál es mi rol dentro de ese proyecto. ¿Yo quiero hacer un aporte al desarrollo solo cultural o quiero intervenir en el mundo de la economía de la cultura? Si me meto en el mundo de la economía de la cultura, eventualmente voy a estar haciendo un aporte doble. Si me meto solo en el mundo cultural, voy a estar haciendo solamente un aporte en el mundo de la cultura. Y habrá que reconocer en tal caso la caracterización de las personas en el territorio para saber cuán efecto o qué efecto podría tener la propuesta creativa cultural que yo estoy diseñando. Si forma parte del mundo de la cultura o forma parte de la economía. Sin embargo, hay una nueva oportunidad para los países y las ciudades. No en vano, por ejemplo, la UNESCO en el año 2008 crea el programa de ciudades creativas o se convence de darle fuerza al programa de ciudades creativas para crear una red en el mundo de ciudades creativas que puedan intercambiar rápidamente sus contenidos culturales creativos, pero eso con foco a la economía, a la dinamización de la economía. No solamente el tema de que somos una ciudad cultural, ¿ya?
Algunos datos, por ejemplo, que ha sacado la UNTA en el último tiempo, esto es solamente para mostrar la expansión, ¿no?, en todas las industrias creativas, lo que ha crecido en términos de cantidad de dólares, en la publicidad, que en algunos casos se considera como aporte a la creatividad y se considera parte integral de la industria creativa, así como también la gastronomía. Curiosamente, en Colombia, por ejemplo, la gastronomía forma parte de los sectores a atender. Y lógico, si en realidad, y aquí nosotros estamos solamente por las bellas artes, y no hemos entrado en la discusión si acaso la publicidad pudiera ser o no parte de la industria creativa. Interesante sería, por ejemplo. Los servicios creativos, la transmedia o las nuevas tecnologías, el arte performativo, las artes visuales, el audiovisual, en fin, son disciplinas que están incidiendo y que en 10 años nomás han tenido un proceso de expansión o de crecimiento que es reconocible. Por otro lado, por ejemplo, bienes y servicios creativos en nuevos sectores más dinámicos. Por ejemplo, se estudió el diseño y la artesanía, y claramente cuando los países se convencen de que hay que invertir en esos sectores, ha ayudado harto a tener que seguir invirtiendo en mejorar la mano de obra, por ejemplo, la calidad del patrimonio que hay en cada obra de artesanía, o bien en el diseño, porque en realidad están aportando al desarrollo de la economía y de la obtención de bienes y servicios creativos. Por otra parte, el comercio internacional de productos creativos tiene tasas exponenciales bien interesantes. Solamente entre el año 2000 y el 2005 es de un 8,7% que alcanza los 424 billones de dólares en el año 2005. América Latina es una posición más bien tímida dentro de todos los países que se estudió en la UNTAD, ¿no? Y bueno, desde ahí es que todo el mundo nos ha dicho así, de todas maneras, gritando, he escuchado a algunos amigos, no sé, que nos juntamos y acaloradamente empezamos a compartir experiencias, ¿no? Los brasileros con los españoles, con los franceses, con los alemanes, y de repente la pasión por tratar de que América Latina se convenza de que tiene una oportunidad en este sector a través del fomento de la economía creativa ha sido escuchado, yo diría, en los últimos años, en los últimos 10 años, por cerca de 7 países formalmente, entre esos Chile. Pero está México, está Brasil, está Colombia, está Argentina, ¿no? Que sí, han dicho, vamos a desarrollar una política integral de desarrollo de la economía creativa más allá del sector en el que estemos interviniendo. Interesante esa cifra de los 650 millones de dólares, porque en realidad que eso tiene que ver con música, con cine, con libros, ya me parece interesante de destacar en el año 2005, no sé cuánto será ahora. La exportación de productos creativos también al año 2005, mirada a toda la industria, también tiene que ver con otros productos que están apareciendo, por ejemplo, el aporte del Festival de Teatro Amil, el hecho de que desde ahí salgan compañías a la itinerancia, eso forma parte, entre otras cosas, de la exportación, si es que logra esa compañía chilena tener una programación en otro país. ¿Quién está midiendo esa programación, el efecto de esa programación? ¿Están las compañías chilenas generando estrategias para poder ser programadas en otros teatros a nivel internacional? Es un tema que nos gustaría saber porque formarían parte de las cuentas de medición. La conectividad y las industrias creativas, por cierto, o sea que eso es solamente para incentivar que las tecnologías de información están fuertemente focalizadas en la industria creativa. Me refiero a plataformas web, a sistemas inteligentes de interacción con el público, con la formación de audiencia. Todo eso ayuda a que de una u otra manera el emprendimiento tenga mejor efecto. Y en la digitalización, en la convergencia de las estrategias entre tecnología, producto creativo, ahí hay algo. ¿Y por qué no los creativos en tal caso se asocian con los informáticos para poder hacer plataformas de interacción para la industria creativa chilena? Es un tema que yo desconozco, ¿no? O será porque no se conocen o faltan las instancias para conocerse.
Aquí, bueno, instituciones que de una u otra manera han destacado a través de la multilateralidad, ¿no? Esto de los acuerdos entre países o entre un grupo de países. Bueno, la UNCTAD es la primera en propiciar el desarrollo de la economía creativa, pero también está la OMPI, ¿no? Que forma parte de su agenda para el desarrollo en el año 2005, el asegurar la dimensión del desarrollo de la propiedad intelectual en Latinoamérica, el PNUD, ¿no? O las cámaras de comercio a nivel internacional que están abriendo espacios para la integración de los intercambios de productos y servicios culturales, las cámaras de comercio. O sea, no en vano, por ejemplo, en el Santiago Creativo, la Cámara de Comercio de Santiago forma parte de la red de aliados estratégicos del programa. En tal caso, es importante ver algunas estrategias de cómo incentivar esto de mejor manera. O sea, ya cuando queremos hacernos cargo del concepto de la economía creativa, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, hay países que se han ido por la lógica de generar clústeres. Clúster es un polo de desarrollo en un territorio y vamos a decir de que ese territorio se va a destacar en el mundo por hacer cine o música o un cruce de artes visuales con arte escénico y música. Pero lo declaran así, se manifiesta así y por lo tanto para el territorio en su política pública, no en vano van a resolver instalar un centro de innovación tecnológico para el arte performativo. Y si es solamente arte performativo, es arte performativo. No nos vamos, dicen ellos, a meter, y le estoy citando ejemplos como lo que existe en el mercado de las flores en danza en Barcelona, le estoy diciendo lo que hace el grupo Nesta en Inglaterra, le estoy diciendo lo que hace el centro de danza de la Pina Bausch en Alemania, en fin. O sea, ¿por qué Chile no tiene esa lógica? Es porque no nos hemos convencido de que para qué somos buenos. Si no nos hemos convencido, o sea, si en el fútbol no hemos tirado la toalla, digo yo, en realidad empecemos a mirar en otros sectores a ver si podemos ser buenos en otras cosas, y es muy probable que sí. La riqueza, por ejemplo, de la innovación, la principal innovación propuesta por el Estado para el sector audiovisual en Chile, es una experiencia que ha sido instalada en otros países latinoamericanos, como por ejemplo Uruguay, Perú, Ecuador, que han mirado el modelo chileno, han aprendido de lo que no hay que hacer y lo han instalado ahí. ¿Ya? Entonces, eso es un tema que tiene que ver con decretar de que vamos a instalar en el territorio clúster e incubadoras culturales para hacer acompañamiento, para hacer ensayo y error, permitirse equivocar, para poder generar cruces, ¿no?, entre tecnología. Esa es una forma. Es una forma de cómo los países han puesto en valor a la economía creativa, donde ellos dicen algo que es muy interesante acá abajo: competir pero con colaboración. O sea, la base del desarrollo de la industria creativa es la colaboración. O sea, yo no me puedo asumir emprendedor, dueño de una compañía de teatro, y vamos a ir solo con el grupito nomás y no voy a interactuar con nadie. Pero yo quiero conseguir las mejores funciones y que me contraten todos los días, porque si no, no le puedo pagar a la gente. O sea, esa situación en muchos países no se da porque se generan alianzas, trabajo colaborativo entre unos y otros, y desde ahí se genera una cooperación. Otra forma, que es la más parecida a la que nosotros hemos estado instalando en Chile, tiene que ver con asociaciones y alianzas estratégicas. El valor de la articulación territorial es un tema, y por lo tanto hay países y hay ciudades que han puesto muchísimo esfuerzo en articularse mejor. Necesidad de promover el dinamismo de la economía creativa, mejorando las capacidades creativas, instalando conceptos, facilitando la creación de alianzas, las nuevas formas de financiamiento, cooperación, capital de riesgo, crear mecanismos para facilitar el crédito inclusive. ¿Ya? Es una fórmula. Lo importante aquí, como en el sistema creativo, es que cada actor juega un rol importante y yo no me puedo perder. ¿Qué rol juego yo en este partido? ¿En qué parte de la cancha me pongo? Es un tema que es importantísimo poder asumir, porque si no soy autoridad local,
En tal caso, cómo hacerle ver a la autoridad local que tiene un rol en nuestro sector es un tema importante. La comunidad creativa también, porque de vez en cuando aparece una unión nacional de artistas diciendo que no están ni ahí con el tema de la economía creativa, pero son los primeros perjudicados cuando en tal caso uno resuelve cerrar la cortina bajo la línea de financiamiento para todos los emprendimientos culturales, van a ser los primeros en reclamar. Entonces, ¿por qué van a estar reclamando si ustedes no querían nada con la economía creativa? Bueno, es que en realidad no están cerrando los fondos. Entonces pongámonos de acuerdo, pues, ¿qué son ustedes? No es que nosotros somos artistas nomás. Ok, perfecto. Si no quieres nada con el modelo económico instalado en Chile, te pediría que estudiaras a otros modelos económicos, porque en tal caso, en otros países del mundo, los artistas se sienten en su gran mayoría parte de la industria creativa. En algunos casos sí, en algunos casos no. El creador resuelve cuándo poner a disposición la venta de su obra. Y esa es la gran gracia que tiene este tema. Y ahí se resuelve todo. Porque si hay artistas buenísimos que después de muertos sus obras cobran valor, será el albacea o el administrador de esos derechos de propiedad intelectual el que resuelva cuándo poner a disposición las obras del personaje creador muerto. Pero eso se resuelve, se conversa. Que yo no me sumo al libre mercado, hay una serie de errores conceptuales en nuestro sector que en realidad, más bien ahora en estos tiempos, ya llegó el tiempo de empezar a preocuparse. Porque no va a faltar el que incide en el ámbito político teniendo ese concepto, porque ¿para qué estamos con cosas en un país tan chico como el nuestro? La élite es pan de cada día, por lo tanto esa élite cultural, artística, llega al poder político, informa mal una cosa y finalmente incide en todo lo demás. Entonces, de esa manera no se trabaja y de lo único que habla es que tenemos un sistema creativo bastante modesto o flaco, ni siquiera musculoso. El flaco musculoso es distinto al flaco flaco. No sé si lo logran diferenciar, pero la sociedad civil articulada es importante, la comunidad internacional es importante. Hay un tema que tiene que ver con las políticas estratégicas para la industria creativa y que más bien tiene que ver con el rol que tiene el Estado como facilitador de eso, pero también que nosotros nos debiéramos convencer del rol activo que debiéramos tener. Por todo eso, y aquí ya concluyo, ¿cómo vemos el futuro de esto? ¿No? ¿Cómo elevamos esto en Chile? Sabiendo de que de una u otra manera hay cosas que no están nomás, y es así nomás. Es un país en transición democrática, es un país que está creciendo con este tema, tenemos institucionalidad cultural hace solo 8 años atrás, o sea, hasta hace 8 años atrás no había institucionalidad cultural y por lo tanto desde ahí en adelante, ¿por qué tendríamos que ser expertos en esto? ¿Ya? Les traje un video que siempre es bueno que lo veamos para que, porque ilustra, ¿no? Invita a la reflexión.
Ese video lo muestro un poco para empezar a dimensionar una pregunta que nos ha tenido en la oficina en los últimos años, pensando fuertemente en si acaso el sector de la cultura es o no es innovador. A propósito de los grandes desafíos que como verano podemos tener. Pero eso va a depender de que si acaso el país lo quiere asumir o no. Entonces, la gran pregunta es si efectivamente el sector de la cultura es innovador y creemos que no obstante de que tenemos una fuerza innovadora importante, los modelos por los cuales se han ido gestando ciertos proyectos interesantes no son tan innovadores en el último tiempo. Y eso es propiciado por la lógica del sistema que tenemos, porque en realidad hay mucho buen creativo, pero en realidad no define bien su modelo o estrategia de trabajo. Y al no tener un modelo de trabajo importante, eventualmente caemos en la copia feliz del Edén de lo que le ha resultado a otros. Y en eso que le ha resultado a otro pretendemos que nos vaya a resultar a nosotros también, y eso no hace de que en realidad se generen inercias de estancamientos de posibilidades de nuevas propuestas de emprendimiento. No así de valor en la creación. La película puede ser súper buena, pero resulta de que si esa casa productora no se da cuenta de que tiene que seguir haciendo más películas, eventualmente no nos podemos quedar con el modelo de solamente haber hecho una sola película buena. Porque el modelo de desarrollo industrial en el audiovisual no está pensado solamente para fomentar un título. Hay muchas otras cosas que hay que hacer. Por lo tanto, desde ahí, qué tipo de cultura es la que hemos ido construyendo y qué tipo de sector emprendedor hemos ido construyendo es una debilidad de nuestro país. ¿Ya? No somos tan innovadores como realmente debiéramos ser. Sin embargo, tenemos una fuerza innovadora porque la industria creativa se define ante todo como innovadora en sí misma. Y fíjense, curiosamente, Chile ha resuelto en los últimos 10 años invertir fuertemente en innovación. Desde el Ministerio de Economía se crea un comité, que es el Comité Innova, que financia fuertemente la innovación en todos los sectores económicos, inclusive en el sector de la industria creativa. Pero como hemos estado entrampados en que no somos de la industria creativa, finalmente los gestores de la industria creativa no postulan en masa a las líneas de financiamiento de Corfo. Pero sí postulan la agroindustria, la metalmecánica, por citar algunos, la gente turismo, que son sectores, sí, por cierto, son sectores validados económicamente, importan muchísimo, pero cuando llega un proyecto de innovación como, no sé, cuando tuvimos que pensar en cómo multiplicar los muñecos para que en la pantalla grande se vieran una batalla de 10.000 muñecos en 31 minutos. ¿Ustedes creen que eso es porque en realidad hubo 10.000 personas que maniobraban los títeres? No, eso no fue un proyecto Corfo. Un proyecto Corfo para multiplicar, para que a la gente de Aplaplac contratara al tipo de España que sabía esa tecnología y traerlo para acá, y a eso se le llama en economía transferencia tecnológica. Porque si la tecnología no está aquí en Chile, va a haber que sacarla
salir a buscarla afuera, para traerla y para que la obra final, el producto final, no se perjudique. Y se convierte en ese entonces una de las películas más caras del cine chileno, 2,5 millones de dólares, que no es nada en comparación a otras producciones. Pero sí se hace un aporte al desarrollo de la economía en esa casa productora. Y bueno, ustedes sabrán la historia después de 31 minutos y todo lo que ha pasado con solamente un par de calcetines. No es solamente un par de calcetines. O sea, hay pensamiento y valor agregado detrás. O sea, y en ese sentido, súper responsable, porque en realidad, si en el caso mismo del audiovisual, uno pregunta, ¿tienen estrategia? ¿El sector tiene estrategia? ¿Quién es el sector audiovisual? ¿Son solamente los creadores que postulan estos fondos concursables? No. Hay asociaciones gremiales. ¿En qué parada están las asociaciones gremiales? Es un gran tema. ¿Ya? ¿Cómo se genera la exportación? El anhelo de la internacionalización, otra palabra muy discursiva en el ámbito político, ¿no? Viste muy bien que un político hable de internacionalización de la cultura. Pero en realidad, cuando hagámonos cargo de qué implica eso. O sea, y cómo en tal caso baja a las artes visuales, a la música, al cruce entre disciplinas artísticas, etcétera. Tiene que ver con un tema que ya en Chile lo hemos ido instalando hace muchísimos años atrás, que tiene que ver con política pública, ¿no? Y con planes y programas y con proyectos que financien el Estado a través de los programas que se instalan. Uno de los programas, ¿no?, que fuertemente se instala, que se está instalando ahora, tiene que ver con el foco en la industria creativa para poder, en el fondo, juntar a todos los sectores que no solamente eran industriales en la década del 90, sino que inclusive la moda, ¿no?, forma parte de la industria creativa, de acuerdo a este gráfico. Importa muchísimo. En tal caso no se distingue aquí muy bien el foco, puede ser, pero en el año 2007 se contrató una consultoría internacional para poder dimensionar cuáles serían en los próximos 10 años los sectores que crecerían fuertemente en términos de economía. Y por primera vez en la vida saltábamos en una pata porque resulta de que la industria creativa apareció en el gráfico. Es un puntito muy chiquitito y resulta que inmediatamente empezamos a hacer un análisis porque resulta de que Chile viene invirtiendo mucho en turismos de intereses especiales, que es la burbuja de más abajo, la que está destacada más abajo. Invierte millones de dólares, ¿no?, en turismos de intereses especiales en distintas regiones del país. Y nosotros decíamos, y tanto invertido en el turismo de intereses especiales en Chile, y la industria creativa no se ha invertido solamente en cine, se ha invertido muy poco, y está mejor posicionada en términos de su plan medio, ¿no?, de poder generar un esfuerzo para la competitividad. Si nosotros invertimos, eso quiere decir que si se invierte plata pública en este sector, eventualmente sería mucho más alto el nivel competitivo de la industria creativa en Chile si es que nos hubiéramos convencido de tal. Este fue uno de los principales estudios que nos convenció en meternos en lo que fue el programa de industria creativa de Valparaíso, en lo que se hizo en Valdivia, en lo que se hizo en Antofagasta y ahora en lo que se está haciendo en Santiago. Pero habrá que saber, y también, y eso lo digo con mucha propiedad, que en nuestro país, en nuestra evolución democrática, Chile decidió, ¿no?, resolvió que nunca más íbamos a vivir en dictadura, y eso significa asumir de que cada 4 años en este entonces podemos estar dispuestos a cambiar la pinta de la administración de la moneda. Y que si es roja, que si es azul, que si es amarilla, es un tema que los chilenos en la cultura cívica democrática tenemos que asumirlo, y ante todos los que más lo tienen que asumir son los que vivimos arriba de la burbuja o arriba de la nube, como digo yo, que es el mundo de la cultura. Porque el mundo de la cultura, como en realidad estamos arriba de más o menos, hay algunos dicen que están arriba del bien y el mal, en realidad no reconocen que cada 4 años eventualmente la ciudadanía podría decir: vamos a votar por este y no por este otro. Por lo tanto, con eso les quiero anticipar de que en realidad el éxito de una política pública tiene que ver con la continuidad y con el efecto o para el sector o para la ciudadanía, no para el bolsillo del creador.
que si soy amigo del secretario ejecutivo de un fondo, tengo mejores opciones de ganar. Eso no es así, en definitiva. Porque esas políticas públicas se construyen bajo el proceso de observación. Si hoy compartamos de que en realidad ha habido un esfuerzo importante en estos últimos 25 años por instalar este desarrollo cultural, ok, en algunas cosas nos resultó y en otras cosas no nos resultó muy bien. Y por lo tanto tenemos que observar exactamente qué pasa si es que cambia el color de la pinta, que fue lo que vivimos ahora, ¿no? Por otro lado, Chile es un país sísmico. Y no solamente es un país sísmico, sino que también se rompen los tejidos sociales e identitarios, ¿no? Y cuando se rompen los tejidos sociales e identitarios, viene el tema del patrimonio y vienen a aparecer en la esfera cultural todas las otras cosas que no intervienen en el mundo de la economía. Pero hay que gestar proyectos con esa base de conocimiento y con esa base de realidad, ¿no? Que es muy importante. En Chile en el año 2008 se publicó, ¿no?, la primera noticia que tiene que ver con un indicador de la cultura en el mundo económico. Y desde ahí en adelante esto fue un esfuerzo importante para poder ir al Congreso a triplicar el presupuesto de cultura. Y cuando triplicamos el presupuesto de cultura, uno esperaría de que de ahí en adelante comience la esfera de la cultura a moverse en otros ámbitos, inclusive en el mundo de la economía creativa. Que si la economía creativa nos está ayudando a sacar estos datos, este dato es solamente compra y ventas de productos creativos culturales, cruce de oferta y demanda. No estamos hablando del componente identitario de la artesanía, no estamos hablando de los códigos simbólicos de las obras en sí mismos, nada de eso, nada de eso. Eso es un análisis, cantidad de importaciones, cantidad de exportaciones, balanza comercial. Ok, veamos qué resulta. Una cuenta satélite en el Banco Central. Chile ha estado fuertemente invirtiendo en los últimos 25 años en producción de obras fuertemente, pero resulta que hace 8 años atrás comenzó un programa de infraestructura cultural interesante, ¿no?, que es la esfera del medio, pero los puentes entre la producción y la infraestructura es un tema que hoy falta para poder llegar a la ciudadanía. Mientras eso existe, la ciudadanía sigue creciendo y por lo tanto desde que sigue creciendo es necesario empezar a salir con lo que ya está producido. ¿Dónde? ¿Para dónde? ¿Con quiénes salgo? ¿A dónde salgo? ¿Cómo exporto mi creatividad? Es un tema que se resuelve con voluntad política, con conocimiento de los sectores, con decisión, con la posibilidad de cruzar líneas, etc. Nosotros en el Santiago Creativo hicimos a principios de los primeros años unos estudios que tienen que ver con el posicionamiento de la esfera de los sectores que hay que atender. Y aparecen estos como los principales en Santiago, ¿no? Y fuertemente el diseño con un posicionamiento privilegiado, donde sin mayor organización comienzan a generar sus primeros, diría yo, apariciones más públicas en los estudios para dar cuenta de que el sector del diseño es un sector importante. Solo en Santiago existen, de acuerdo al Servicio de Impuestos Internos, en el año 2007, 9.833 empresas vinculadas al mundo de la industria creativa. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a estudiar estas cifras, nos fuimos dando cuenta que el país tiene por industria creativa a la botillería de la esquina. Como forma parte del tiempo de ocio y el tiempo libre, eventualmente la botillería de la esquina también forma parte de la industria creativa. Entonces, el proceso de educar a las instituciones para hacer mejoras en las formas de cómo catastrar o cómo categorizar qué se entiende por industria creativa. No, el Servicio de Impuestos Internos no tiene por qué saberlo, pero sí debieran saberlo en la universidad. Y en tal caso, como se debiera saber en la universidad, debiera ir permeando para otra esfera, publicando papers, haciendo análisis, para que efectivamente ayudemos a generar los engranajes respectivos para que se mejore el sistema de estadística. En su gran tamaño está compuesto por micro y pequeñas empresas, y ese es un análisis comparativo, ¿no?, de los aportes del PIB del sector de la industria creativa en otros países.
diría yo que en el caso particular de Chile, Chile tiene un problema no solamente con la información, sino que tiene un problema con la creación y generación de audiencia, por lo tanto tiene que incentivar la comercialización, tiene un problema estructural del tamaño del mercado, tiene un problema de falta de empresarización y en tal caso generar emprendimiento y gestión de la información. Hay mucha desconfianza entre el sector público y el sector privado, por lo tanto la vinculación y la articulación es importante. Hay una atomización y un incipiente nivel de asociatividad. Aquí no se trabaja en colaboración y por lo tanto no hay asociatividad. Está el paradigma del negocio tradicional, que si le funciona bien a una compañía me tendría que funcionar bien a mí, y por lo tanto desde ahí nada se resuelve y no se apoyan en las tecnologías de información, no se genera desde ahí un proceso de búsqueda. Está como esto de la flojera o de la inercia de no innovar en algo que pudiera resultar bien para otros. Desde ahí que estamos promocionando fuertemente que el foco, en vez de ponerlo en producción de obra, debiera estar puesto en distribución y comercialización de ella. Y en tal caso lo que queremos hacer es que si queremos exportar, lo primero es generar en la base una gestión de la información, porque si nosotros tenemos información, se va componiendo las confianzas, se van generando la relación entre los actores del sistema creativo, se organizan mejor, se instala la tecnología y eventualmente yo puedo exportar. Así de simple y claro. ¿Qué oportunidades hay en Santiago para esto? Bueno, Chile tiene una política de innovación fuerte. Los programas de gobierno de los dos últimos gobiernos que hemos tenido lo han puesto fuertemente en materia de prioridad al desarrollo de la industria creativa y cultural. La estrategia de desarrollo regional, que inclusive la que se acaba de publicar, tiene un fuerte componente en la internacionalización y en hacer de Santiago una ciudad creativa. Por otro lado, tenemos instituciones como la Corfo o ProChile que están ayudando fuertemente tanto al emprendimiento como a la innovación y también a la promoción de Chile en el extranjero. Y en tal caso, esas alianzas público-privadas con Corfo, con la Cámara de Comercio, con la ACTIC, con las universidades, hace de que exista hoy un programa que se llame Santiago Creativo, que es el que está intentando, ¿no?, instalar este esfuerzo de articulación. El Santiago Creativo es un programa que apoya a las empresas y emprendedores de la industria creativa de la región metropolitana para que superen brechas y puedan desarrollar negocios con potencial exportador. Es decir, asumiéndome yo emprendedor, yo quiero empezar a mejorar mis estrategias, mis modelos de trabajo o modelos de negocio para poder desarrollar una estrategia que me permite en el futuro exportar. Ya es un programa a 5 años y que tiene un modelo de intervención que apuesta tanto a la instalación del concepto de la economía creativa como el de la industria creativa. Y en tal caso nosotros lo que hemos hecho es poder, para la economía creativa, apoyar a la articulación de actores, y participa aquí una red de universidades, organismos internacionales, institución pública, asociaciones gremiales, etc. Por otro lado, hemos publicado libros y estamos en la línea de la gestión del conocimiento en eso para poder incentivar mucho más el proceso de creación y de comprensión de estos conceptos. Y tanto para la industria hemos generado 2 componentes estratégicos fundamentales. Uno que es asesoría, el programa hace asesoría gratuita a los emprendedores creativos de distintos sectores, no solo audiovisual, sino que música, libro, diseño, arte escénico, artes visuales, etcétera. Y por el otro lado hay un fuerte apoyo a la internacionalización a través de información o bien de formulación de proyectos. Estamos convencidos de que si en realidad hacemos esa mezcla de cruces de eje estratégico, eventualmente podemos aumentar la competitividad de la industria creativa y tener un posicionamiento de la economía creativa chilena que debiera ser muy distinta a la economía creativa colombiana, argentina, etcétera, porque en realidad estamos trabajando con una base que es la cultura propia e identitaria nuestra y no de otros países, ¿ya? Hay estadísticas que no les voy a dar la lata de mostrársela toda, sigo explicándosela porque esto es solamente para demostrar de que solo un 17% de las empresas en Santiago tienen foco en la distribución. Todas quieren ser creadoras o productoras.
Y eso tiene que ver con los 25 años que tenemos de esfuerzos de inversión en producción de obra y que finalmente desde ese esfuerzo lo único que ha salido son nuevas compañías que apuestan a vivir produciendo nuevas obras. Pero desde la producción de nuevas obras se ha transformado eso en un problema económico para el país porque todo lo producido no está circulando. No está circulando ni adentro ni fuera del país. Entonces nadie se acuerda de las obras emblemáticas financiadas por el Fondar en el año 93-94, menos se van a acordar de las últimas recientes, porque en realidad ni las recientes ni las primeras ni las últimas están circulando. Y ese es un problema económico a la larga, porque no va a faltar el ministro de Hacienda que diga ¿por qué tendríamos que darle más plata a cultura si en realidad ni siquiera lo que se ha financiado está circulando? Y esas son conversaciones ya de perro grande, pero que se podrían dar. La cantidad de empresas, la gran mayoría de las empresas de la industria creativa chilena, con foco en Santiago, es microempresa, ¿no? Eso es en un esfuerzo de estadística que lo hicimos con la misma Facultad de Economía de acá, con la FEN hicimos un estudio para poder identificar cuáles de estas empresas están exportando y curiosamente y gratamente, ¿no? Estamos prácticamente en los 5 continentes, bien, diría yo, dispersos, sin estrategia, pero en definitiva hay gente que está llegando con sus obras a Latinoamérica, o bien a Europa, como en el caso del audiovisual, o bien algunas exportaciones de artesanía en Mauritania o en Sudáfrica, algunas cosas de diseño en China, otras cosas de diseño en Europa, otras cosas que ocurren en el norte de América, etcétera. Yo creo que eso nos convenció de que en definitiva, si nosotros vamos por esa línea, podríamos eventualmente empezar a articular mejor esto. Y no en vano estamos elaborando estrategias para poder exportar de mejor manera. ¿Cómo llegamos a obtener estas cosas? Tiene que ver con, sin sinergia en el sector será más difícil subsistir en el tiempo. Las artes escénicas, por ejemplo, tienen que necesariamente trabajar con otros, no son endogámicos. Tienen que trabajar con diseñadores teatrales, con dramaturgos, con escritores, con actores, con músicos, en fin. Y de todo eso sale una obra. Entonces, incentivar en el mundo del teatro que eso sea así, vaya que cuesta. ¿Ya? Por otro lado, la diversidad de tipo de productos nos hace obligatoriamente pensar que debiéramos tener una estrategia de incorporación o de diálogo para poder incentivar la exportación de mejor manera. Sin ir más lejos, el mundo editorial, por ejemplo, produce de lo producido saca un 61%, de lo cual de ese 61% el 32% se exporta. ¿Ya? No es que exportemos toneladas de libros. Y eso tiene que ver con que hace pocos años atrás, recién Correos de Chile se convenció de que había que modificar las lógicas de cómo exportar los libros, porque no había que pesar solamente el papel. O sea, de repente hay libros que son tapa dura, que tienen 1000 hojas y que son en la colección de obras soñadas de Pablo Neruda. Y ese es un libro exportable. Pero resulta de que si yo quiero exportar 10, eso me va a pesar tantos kilos de papel, toneladas, y de acuerdo a eso voy a tener que entrar a pagarle a aduana por el servicio de la exportación. El destino, en fin, todo eso hace de que las instituciones que están intermediando, sea aduana o correos en este caso, no sepan o bien no estén sensibles frente a la posibilidad de decir, sabes que lo que estamos exportando aquí es cultura, que se traduce en un texto, que es libro. Por lo tanto, que el país tenga un tratamiento distinto para no pesar los libros, sino que tener un tratamiento distinto porque es exportación de intangible, que es cultura, es lo que en definitiva hace de un país que sea más próspero, más sano en su convivencia con un nuevo sector. Pero si todavía estamos como en la prehistoria, teniendo que ir a aduana o a correo, a tener que explicarles de que no es que seamos un grupo de hippies que estamos tratando de hacer esto, no. Aquí hay una seriedad del trabajo, hay una estrategia, aquí hay gente que exporta partitura, que exporta PDFs de diseño, que exporta, en fin, y todo eso queremos que se refleje en las cuentas nacionales o bien en esta cuenta satélite con foco en el mundo cultural. Pero para eso el trabajo de sensibilización son años, o sea, 10 años para sacar un indicador.
Rápidamente, y eso tiene que ver con un parámetro de las empresas que nosotros hemos ido conociendo. Hay empresas, este gráfico solamente muestra de que hay empresas, y nos confirma algo que es bien obvio, pero hay empresas que, por ejemplo, en este caso, que son muy formales, pero que no conocen el negocio en donde están. Tengo mi personalidad jurídica, mi constitución de escritura, mi equipo de trabajo, qué sé yo, pero no asumo de que estoy en el mundo del teatro y que el mundo del teatro convive con programadores, con esto, otros. No, o sea, es como que en realidad no conozco nada de eso y hay muchos directores que han perdido mucho tiempo en darle vida a ese negocio. ¿Pregunta? Sí, perdón, que me tengo que ir, no me quiero... Sí, dale. Como desde la antropología, porque es distinto el enfoque nuestro, porque para los antropólogos la cultura no es así, lo que tú, no son los que están en las nubes, son los que están en la base, son los que producen esa cultura cotidianamente. Le contaba aquí, vengo recién llegando del norte de España, es impresionante como los museos están vacíos, los bares están llenos. El Museo San Telmo y Guggenheim no van españoles, van los turistas. Sí. Por lo tanto, la cultura no se hace en los espacios de institucionalidad cultural necesariamente. Y eso me lleva a una pregunta, tiene que ver con lo que se supone que me llama mucho la atención. Dice que esto parte del año 99, es decir, llevamos 15 años de política pública en emprendimientos creativos. Sin embargo, usted no piensa, puedo ser sumamente ignorante, pero lo quería preguntar a ti. No veo ningún territorio creativo en Chile. O sea, lo que yo veo en Valparaíso, mi opinión personal, investigador de Valparaíso, es un fracaso absoluto. O sea, hay hoteles boutiques, pero no hay ningún territorio creativo. Si uno va a los nodos creativos de Valdivia, hay un festival de cine, pero la gente de Valdivia, si uno va, no considera que es un territorio creativo. ¿Qué no está funcionando en Chile? Que tenemos actividades de emprendimientos creativos, ciudades creativas. Valparaíso no está funcionando, la gente no consume su propia cultura, no usa artesanía de centro de lengua de los alumnos. Tenemos una sala en México, todos estarían con su artesanía mexicana, su vestimenta mexicana, lo mismo en cierto grado en algunas partes de Perú o de Brasil. Llevamos 15 años. En un momento que tenemos una profunda crisis cultural de la relación de lo público y lo privado. ¿Cuál es tu evaluación después de 15 años de...? Yo creo que lo que ha pasado en los últimos 15 años tiene que ver con un proceso de transición o de evolución de qué tipo de cultura es la que queremos construir. Y han pasado muchísimos años en que todo eso ha quedado en manos del libre mercado. Y las cosas como son, eso ha impregnado desde Arica a Magallanes fuertemente. O sea, hoy la pobreza no se mide por la cantidad de niños a pata pelá que vemos en la calle. O sea, hoy se mide en base, que debiera medirse en base al nivel intelectual que uno tiene. Y eso hace pensar de que las políticas públicas culturales instaladas en Chile han sido más de la herramienta funcional o de la lógica de la instrumentitis, de generar programas de instrumentos, programas con instrumentos de financiación para hacer como que hacemos que estamos jugando al desarrollo cultural. Pero resulta de que en estricto rigor lo que ha ocurrido es que existen proyectos o de 3 o de 6 o de 10 meses, o bien de 1 año, de 2 años, hasta de 3 años, pero que no son más que un evento o una forma de hacer cultura que es la que finalmente la gente más relaciona. Y en eso no es que hemos pecado de ignorantes. Es porque en realidad hemos sido bastante tímidos desde el mundo de la economía a tener que entrar a incidir en eso, porque no somos los desde el mundo de la economía los llamados a instalar eso. Si existe institucionalidad cultural como el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, con rango ministerial, independiente que sea o no sea el ministerio, esa institución es la llamada a región por región, publicarle al país cuáles son los rasgos identitarios de cada región. Porque si tú me dices eso, yo te diría, ¿por qué no va a Arica y Parinacota? Porque en Arica y Parinacota se vive una cultura que es absoluta y diametralmente opuesta a lo que está instalándose en el resto del país.
Y eso sí tiene que ver con rasgos identitarios muy particulares de los ariqueños y que se niegan a perder las prácticas en la gastronomía, en la forma de vestirse, en el invadir en lugares públicos, en bailar, en... El mayor festival de cueca en Chile, donde nunca ha bailado cueca. O sea, tienen algo que tiene a lo mejor son variables geográficas, psicográficas, demográficas, las que inciden fuertemente en los ariqueños. Pero estamos hablando de un grupo de personas que son del mismo país. Y eso obedece un poco a la realidad etnográfica que nos caracteriza. Y desde ahí uno diría... Las economías, por ejemplo, el programa de economía que hicimos en Valdivia es acotado al requerimiento de la región. No es que le pidan a Santiago que no haga... Nosotros asistimos en ese proceso y fueron los mismos valdivianos, por ejemplo, los que resolvieron que música y cine era sus sectores predilectos por una herencia alemana y todo lo que eso significa en la región, y por lo tanto ellos son buenos para la música y para el cine preferentemente. Y no en vano los conciertos de cámara, inclusive los conciertos de música electrónica que se han hecho en Valdivia, los valdivianos los disfrutan. Y van al Festival de Cine Valdivia, por muy evento que sea en una semana, en un año, finalmente la gente va a ese evento. Pero yo soy de Valdivia y Valdivia realmente se transforma, pero es que en Valdivia la población flotante y que asiste a ese tipo de actividades no son netamente los valdivianos, son todas personas de otras regiones, sí, que por la universidad se convoca y se genera este tipo de cosas. No es que sea, por ejemplo, mi mamá, mis tías, mis primas. Por cierto, se va a seguir produciendo cine y el programa, en la medida que se va aumentando la cantidad de películas, se va agudizando la distancia entre el público y la experiencia de ver cine. Y en tal caso, sigue siendo un problema de quién es la institucionalidad cultural, de cómo se hace cargo de eso. Porque si desde economía debiéramos meternos en eso, eso significaría empezar a meternos en la formación de un mercado para el consumo cultural. ¿Y por qué desde economía tendríamos que entrar a meternos en eso si en realidad la distinción en las personas no tiene que ver con solamente formar un mercado, sino que primero que todo en cultura el mercado se forma siempre y cuando exista un proceso de educación integral en la gente que resuelve destinar su tiempo libre o a ver una película o a leer un libro o a ver un programa de televisión o ir al teatro a ver una obra de teatro. Pero si en las personas no está ni siquiera eso instalado, es muy difícil que desde economía uno entre a formar un mercado. Por lo tanto, lo que correspondería que se hicieran son los nuevos programas de formación de audiencia, pero comandados por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para garantizar diversidad cultural al acceso, ¿ya? Y desde ahí se formarán los siguientes mercados de consumo o aumentarán los mercados de consumo a futuro. Y eso tiene que ver un poco con la provocación, porque ya estoy terminando aquí. O sea, hay la empresa, yo cito a Santiago como polo de desarrollo, porque en Santiago está más que comprobado que está concentrada más del 80% de la capacidad productiva de la industria creativa nacional. Eso es a pesar de mí, o sea, y a pesar del equipo, y a pesar uno hace una medición y dice, ¿sabes qué? Lamentablemente Santiago más encima tiene este problema económico, que está todo concentrado. Y la alta concentración de producción obliga a tener el foco en la exportación, ¿ya? A tratar de dinamizar esto. Y en tal caso hemos ido estudiando algunas compañías o ejemplos claros que forman parte de nuestra industria creativa, y está, por ejemplo, la compañía Viaje Inmóvil del Jaime Lorca, la Pato Gallina, el taller de artesanía Hualca, o el taller de orfebrería Siderita, o quien hace las lógicas de comercio justo Comparte, el Ballet Folclórico de Chile, Lome Ediciones, Cuarto Propio o Amnesia Games en videojuegos. Son empresas, emprendedores culturales, creativos, que no han renunciado a su anhelo y su deseo de querer vivir de lo que hacen. Pero ese querer vivir de lo que hace ha significado en muchas de estas compañías en tener que salir del país a poder seguir haciendo lo que hacen. Pregunta. Claro, eso es una duda que yo tenía, porque cuando
tú manifestabas que hoy día hay que centrarse en la distribución, en la comercialización de los pobres. Y por otro lado, si tenemos la concepción de que la cultura como un derecho que debe ser asegurado para que todos los ciudadanos tengan acceso a él y puedan verlo, ¿por qué entonces, por qué se ve como un foco el exportar? ¿Por qué no se asegura primero que al interior del país sean distribuidas y listas esas obras? Y estamos pensando en que es necesario salir para afuera. Es que ahí hay un... La competencia debe ser mucho más grande y los esfuerzos y todo debe ser mucho más grande en generar esa distribución en el exterior. Te entiendo muy bien. Ahí ha ocurrido lo siguiente, que eso tiene que ver con un problema que prontamente a lo mejor se podría terminar. Pero mientras la situación se va agudizando en Chile, hay compañías que han resuelto vivir de lo que hacen. O sea, si tú piensas de que el país es lo suficientemente diverso de Arica a Magallanes, tú te vas a dar cuenta de que hay muchas compañías que podrían perfectamente proyectar su arte a pesar de que para el país el proceso de formación de audiencia todavía sigue siendo un tema pendiente, una deuda. Porque el proceso de formación de audiencia garantizaría en los chilenos la facilitación a ejercer con mayor propiedad el derecho a la cultura. Y no solamente al evento cultural, sino que a la posibilidad de apreciar diversas manifestaciones distintas e inclusive de otras regiones. Pero si ese tema de educación y de la formación de audiencia no está instalado en Chile, ¿qué hacemos con la cantidad de artistas que han resuelto vivir de lo que hacen, a pesar de que si se ganan o no el fondo concursable? ¿Y qué hacemos con ello? Porque en realidad hay un problema ya de que tiene que ver con evitar artistas frustrados o creadores frustrados que van a estar haciendo esto para un grupo de personas que no lo están apreciando. Pero que el tema pasa realmente solamente por un proceso de educación. Sí, claro. Sí, o sea, sin duda. Sí, Sin duda. O sea, no. El único. No, pero diría que el más importante, si es que ese no está, todos los siguientes no van a estar. O sea, porque eventualmente la gente con más plata, por ejemplo, no tiene una base cultural sólida y por lo tanto nada te asegura que teniendo plata la gente va a destinar un 1% para ir a ver cultura. No hay ningún proceso de educación de audiencia que le diga al público que tiene que ir al cine a ver la gran película. Por ejemplo, porque resulta que o sea, aquí estamos hablando que... Pero no te olvides que ese proceso se instala en Chile, en el país de los ciegos. En el fondo, absolutamente convencido del tipo de constitución aprobada, absolutamente convencido del modelo económico que se iba a instalar, aprovechemos que eso se instale rápidamente para poder generar de esa experiencia el boom de las multiplex que se instaló de Arica a Magallanes en el mundo de la sala de cine, para instalar ese tipo de modelos. Lo que estamos tratando de avanzar ahora es a generar diversidad de modelos de trabajo. La gente tiene que saber que para vivir el cine no es necesario ir a una sala multiplex, puede ir a una sala de barrio y en tal caso en una sala de barrio puede tener el mismo confort y seguridad que tiene un Hoyt. Puede haber una red de salas de cine arte. Y en tal caso, cuando yo digo falta poner el foco en la distribución, es dónde están los gestores culturales instalando esos proyectos. Pero no van a estar si es que no hay políticas que fomenten eso, porque al final... Por supuesto, tiene que ver con un modelo de crecimiento y tiene que ver con un modelo de visión de futuro. En Chile, hace 25 años atrás, el foco fue la producción de arte. Ese modelo hoy, amparado con las políticas públicas de cultura que tenemos, si ustedes han leído las políticas públicas de cultura, en las políticas públicas de cultura se tratan de salir un poquito del foco de la producción, para abarcar otros temas como formación de audiencia, etcétera. Y eso, el rescate patrimonial, y eso en la larga, en la implementación, eso significa gastar plata en esos procesos. Y es ahí el problema. ¿Por qué no gastamos plata ahí y en vez de gastar plata en fomentar, en ir a la conquista de mercados externos y que nos compren nuestra cultura? Porque bueno, que la cultura se supone que los productos culturales se supone que en primer lugar no estamos produciendo para nosotros mismos, para autoconocer, obvio, para sí, claro, para cuestionarnos también nosotros mismos, porque
porque es una mirada que nosotros mismos tenemos de nosotros mismos, que nadie más la va a tener mejor que nosotros mismos. Y claro, y se piensa que la mirada tiene que ser para ir a vender el país para afuera. Por eso Las políticas culturales deberían ser lo suficientemente integrales para poder abarcar todo tipo de problemática. Una de las problemáticas que hoy tenemos es la fuerte concentración de producciones de compañías artísticas o de artistas individuales que no circulan. Y si no circulan, yo no les puedo decir a esos artistas no circulen y no tienen mercado. Concluyendo finalmente, todos estos temas están pensados precisamente, ya ustedes lo han dicho mejor que yo, para la gente. O sea, cuando uno se pone en el lugar de la gente y uno empieza a pensar qué es lo que a la gente le gustaría ver, lo que le gustaría escuchar, lo que le gustaría sentir, qué emoción, qué vivencia, qué sé yo, uno va invirtiendo más de un minuto de la vida o del día en pensar qué buen proyecto poder formular. ¿Ya? Y más ahora, con todo el tema que nos compete, ¿no? Que tiene que ver con que aquellos niños de hoy, en 20 años más, si no nos hacemos cargo de esto, eventualmente van a tener un abismo de intervención cultural que no tendrían solamente porque el país no se está haciendo cargo de esto. Cuando tú planteas, por ejemplo, ¿por qué poner el foco en la exportación? Es que, bueno, lamentablemente, si aquí no hay políticas de desarrollo educacional, de formación integral en Chile, que eso no lo tiene que resolver solamente y únicamente el Ministerio de Educación. O sea, aquí no hemos hablado de cultura en vivienda. ¿Quién le dice al Ministerio de Vivienda de que casas de 32 metros cuadrados para 6 personas no es viable? Y en tal caso, ¿cómo se generan barrios comunitarios adecuados para ese tipo de realidades? Eso tiene que ver con la ausencia de profesionales en el mundo de la construcción de viviendas, del diseño arquitectónico y también de la incidencia o no del rol que tenga la cultura en esa esfera. Y sin embargo, esos niños de hoy van a estar absolutamente en 20 años más alejados no solamente de las posibilidades de leer, sino que de ver, de escuchar, y van a estar absolutamente conectados al aparato, y ellos van a resolver su propia línea editorial en tal caso. Y van a aprender a hablar solamente un idioma y van a poder aprender a ver solamente un tipo de película, que es mayoritariamente el tipo de película que hoy se puede ver masivamente. O sea, si la película no es gringa, la película es mala. Ese es como el concepto que hay, ¿ya? Y eso es para lo cual uno lucha de distintas realidades y busca confluencias para poder revertirlas o al menos instalarlas como opción distinta. Hay regiones que van a ir por ese camino y de hecho, gratamente, por ejemplo, la región del Biobío resolvió hace poco tiempo atrás organizar un gremio especializado en industria creativa, no para incidir en el Fondo de Cultura, sino que para incidir en la toma de decisiones a nivel de la política regional. Y si ellos se convierten en un actor relevante, estoy segurísimo que ellos van a incidir en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional en fomento productivo, no en cultura. ¿Por qué? Porque ellos se han asumido como emprendedores que tienen una clara vocación de asegurar identidad cultural con los productos que ellos hacen para que la gente del Biobío pueda articularse, conectarse de mejor manera, que existan lugares permanentes de feria, de espacio, de vivencia cultural y que se aprecie que el producto es del Biobío y no es de otra región y sigue siendo chileno igual. Ese tipo de cosas ocurren exclusivamente desde el minuto en que ponen de vista la evolución del hombre, la evolución del niño o niña que hoy día nace en Chile y que no tiene mayores espacios si no fuera por el tipo de padres que tienen. Hay padres que no leen, que no escuchan, que no están sensibles al tema de la vivencia, de la experiencia cultural, y eso finalmente se permea a los nuevos integrantes de la familia y se van generando, ¿no?, las aislaciones correspondientes que creería yo que en un curso o en un magíster de gestión cultural o en un curso de gestión cultural es lo que no queremos que ocurra, ¿ya? Y en base a eso permitirse empezar a observar estos procesos de la economía creativa que son los que mayoritariamente
están dando más que una apriete de tuercas, ¿no? Es otra opción factible para países en vías de desarrollo y que ya está dando sus primeros resultados. Les trajimos con Sandrine, nuestra productora en el programa, algunos libros para que puedan llevarse, así que antes de retirarse, que por favor se acerquen.